Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El INICTEL UNI les da la más cordial bienvenida a este webinar llamado Tecnologías de paneles para sistemas de alarma y detección de incendios. Este webinar estará a cargo del ingeniero Santiago Minaya Lázaro. A continuación, su hoja de vida. Ingeniero electrónico colegiado con experiencia en capacitaciones, gestión de proyectos y ventas técnicas en seguridad integral. Tecnología en empresas locales y transnacionales de primer nivel, enfocado en la productividad y rentabilidad de la empresa, planeamiento y desarrollo de estrategias para la rentabilidad de la organización, negociaciones y dirección. Les indicamos que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas. Dejando en los comentarios. Ingeniero, ¿puede iniciar su presentación? Gracias, Julián. Bueno, vamos a comentar hoy día sobre un tema importante de los sistemas de alarmas contra incendios, que son parte de lo que nosotros llamamos seguridad electrónica, ¿no? En los proyectos que se pueden implementar en diferentes tipos de infraestructura, ¿no? Ok, el tema de hoy día es nuevamente revisar un poco las diferentes tecnologías que hay a nivel de estos equipos, las diferencias y funcionalidades de cada uno de estos, y también comentar algunas aplicaciones típicas de estos sistemas. Bien, vamos a comentar brevemente algunos conceptos generales. Ok, ¿qué es detección de incendio, ¿no? ¿Para qué sirven? Bueno, estos sistemas permiten justamente primero detectar, obviamente, los riesgos de incendio, los eventos de incendio que puede ocurrir en cualquier instalación, en cualquier organización. No solamente es detectar, ¿no? Sino también nos permite alertar, o sea, avisar a los ocupantes sobre este riesgo, este evento de incendio que está ocurriendo, y con lo cual nos vamos a poder apoyar a la organización en realizar la evacuación, ¿no? Entonces, de esa forma, cumplimos un concepto que se llama life safety o seguridad de vida, ¿no? Garantizamos la seguridad de las personas que están dentro del edificio de la organización, ¿no? Okay, para eso se realiza usando una variedad de dispositivos de detección, sensores, detectores para detectar incendio. Igualmente, diferentes dispositivos de notificación, ¿no? Audible, visual, hablado, y que estos, al detectar una condición de incendio, pues van a alertar a los ocupantes del edificio, de la instalación, para que permitan evacuar un área segura, ¿no? Bueno, ese es un poco el principio de funcionamiento de los sistemas de detección de incendios, para qué sirven, ¿no? Bueno, objetivos medibles que podemos cumplir con estos sistemas, ¿no? Y por las cuales también se implementan estos sistemas, y en muchos casos es obligatorio por normativa local, por leyes locales. Pues la primera está relacionada justamente a eso, ¿no? A la obligatoriedad de la instalación de estos sistemas en los proyectos, es justamente para la protección de la seguridad humana, ¿no? Esto va a estar reflejado, por ejemplo, en nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, este reglamento que se debe cumplir toda construcción nueva o construcción que se pueda realizar. Pues ahí va a haber un capítulo exclusivo donde nos indica, por el tipo de edificio, por tipo de construcción, la obligatoriedad de la implementación de los sistemas de seguridad, y dentro de eso los sistemas de detección y alarma de incendio, ¿no? Bien, no es el único objetivo, sino también puede ser, muchas veces esto está orientado a la industria, que es el tema de la preservación de la propiedad, ¿no? Entonces, imagínense en una mina, una faja transportadora, que pues, por el mismo hecho de tener ciertos procesos mecánicos, puede ocurrir un evento de incendio, ¿no? Y ese evento de incendio, si se quema una faja transportadora, pues la empresa puede perder no solamente el bien, sino lo que sigue, ¿no? La continuidad de su negocio, ¿no? La pérdida en generación de valor, ¿sí?
Entonces, estos sistemas también pueden cumplir sus objetivos para preservar la propiedad y con ello garantizar la continuidad del negocio, ¿no? Otra forma de verlo también en muchas instalaciones, muchas organizaciones, por ejemplo, pueden ser los data centers, ¿no? Si un data center de una organización, no sé, tipo bancaria o tipo donde se maneja información, por un evento de incendio, pues puede perder no solamente la propiedad, que es un valor monetario, sino mucho más la continuidad del negocio, ¿no? El hecho de parar de operar, ¿no? Bien. Ok, entonces, con esos temas preliminares, vamos a ir viendo un poco ya la parte técnica. Aquí mostramos un sistema, unos componentes básicos, ¿no? De qué es, cómo está compuesto un sistema de alarmas y detección de incendios. Ok. Por una parte, tenemos los inputs. Si vemos desde un aspecto, digamos, funcional, tenemos inputs y outputs, ¿no? La parte de inputs o la parte de entrada vendrían a ser los sensores, ¿no? Que en la norma que relaciona estos sistemas, que vendría a ser la NFPA 72, estos se denominan dispositivos de inicio, ¿no? Técnicamente vendrían a ser dispositivos de inicio. Entonces, desde un aspecto funcional, es como entradas, ¿no? Entradas al sistema. Bien. Y por otro lado tenemos las salidas, outputs. Okay. Estas salidas vendrían a ser los dispositivos de notificación, ¿no? Con la cual vamos a notificar a los ocupantes de una instalación o de un edificio, ¿no? Okay. Y obviamente estas entradas y estas salidas están siendo controladas, supervisadas y más por un controlador principal. Y justamente es el tema del panel de incendio, ¿no? Este es el panel de incendio. El tema de hoy es un poco revisar las diferentes tecnologías que hay para estos tipos de equipamiento, ¿no? Son tres principalmente, estamos hablando de los sistemas convencionales, paneles convencionales, sistemas direccionables y sistemas inteligentes, ¿no? Uno con mejores prestaciones que el otro y obviamente orientado a unas necesidades de mayor especificaciones técnicas, ¿no? Ok, entonces les decía que todos estos sistemas están referenciados a una norma americana que nosotros lo conocemos como NFPA 72. Okay. Esta norma nos permite hacer tanto diseños, o sea, dimensionar la distribución de los detectores. También nos permite hacer la instalación, o sea, las buenas prácticas de la instalación, de cómo se deben realizar los circuitos, el cableado, y también el tema de los mantenimientos, ¿no? Entonces es para un tema de diseño, instalación y puesta en funcionamiento, ¿no? Y mantenimiento. Desde el punto de vista, esto vendrían a ser conocidos como los dispositivos de inicio. ¿Okay? Son dispositivos de inicio. Y estos de aquí serán conocidos como dispositivos de notificación, ¿no? Ok. Y por acá tenemos el panel, ¿no? El panel, que justamente es el tema del día. Este panel tiene obviamente que trabajar con energía. Al ser esto un sistema muy crítico, que está orientado a la protección de la vida, la protección de la propiedad y la continuidad del negocio, pues no solo se confía en una sola fuente de energía, ¿no? Entonces tienen dos, o sea, se implementa bajo dos sistemas de alimentación eléctrica. La primaria, que vendría a ser la energía comercial, el 220 o el 380, o lo que haya en la instalación. Bien, y una segunda alimentación que vendría a ser a través de bancos de baterías, que nos va a permitir tener una autonomía en el caso que haya pérdida en la energía comercial o en la energía primaria, ¿no? Entonces, según norma, esta energía, según esta secundaria, que se desarrolla a base de bancos de baterías, pues debe trabajar como mínimo 24 horas en stand-by, ¿no? En stand-by y 15 minutos como mínimo en modo alarma, ¿no?
Stand-by significa que todo está funcionando excepto los dispositivos de notificación, o sea, las sirenas o las luces estroboscópicas no funcionan, pero todo lo que son los dispositivos de inicio, el panel, todo está operando. Y en modo alarma significa que está funcionando todo, incluidos los dispositivos de notificación. Entonces, según norma, este banco de baterías debe estar dimensionado y calculado para esas condiciones de trabajo. Bien, entonces como componentes tenemos una unidad de control, tenemos el panel de control, tenemos los dispositivos de inicio, que son los sensores, que pueden ser de humo, de temperatura, estaciones manuales o módulos de monitoreo, módulos de control o relay que vamos a ver también. Bien, en dispositivos de notificación podemos tener sirenas, campanas, parlantes, luces estroboscópicas. Okay. En un proyecto puede haber una combinación, ¿no?, de estos dispositivos, tanto de inicio como notificación. En un proyecto puede haber sirenas con campanas, sirenas con parlantes o incluso todos a la vez, ¿no? Desde el punto de vista de infraestructura, o sea, de cableado, estamos hablando ahí, para el lado de los dispositivos de entrada, de input, ¿no?, vamos a hablar dos tipos de circuitos, ¿no? Circuitos de inicio tipo IDC, para el caso de los sistemas convencionales, circuito de señalización de línea, o circuito de línea de señalización, en este caso para los sistemas direccionables o los sistemas inteligentes, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos para el tema de las salidas, ¿no?, sería para la parte de entrada. Para la parte de salidas tenemos los circuitos de notificación, que son los NACs, ¿no? Tenemos fuente de alimentación, como hemos comentado, la fuente de alimentación que tiene que ser con doble energía, doble suministro, primaria y secundaria. Y algunos sistemas que tienen complementarios los controles de automatismo, ¿no? ¿Qué significa? Que el sistema de detección de incendios tiene que hacer ciertas automatizaciones con respecto a los sistemas de seguridad humana, ¿no? Por ejemplo, el control de los ascensores, ¿no? Entonces, el sistema de detección de incendios tiene que dar ciertos comandos, órdenes a los ascensores en un caso de incendio, ¿no? Igual con el sistema de aire acondicionado, apagar, control de dampers, algunas veces activar algún sistema de extinción, liberar puertas, etc. Okay, entonces, si lo vemos ya en un esquema de tipo arquitectura, vemos que un sistema de detección de incendios puede, digamos, tener estos componentes. Por el lado de dispositivos de inicios, ¿okay?, tenemos detectores de incendios, detectores automáticos de incendios, sensores, ¿okay?, tenemos dispositivos manuales, básicamente las estaciones manuales, y módulos para monitorear otro tipo de señales, ¿no?, o incorporar otras señales al sistema. Por el lado de salida tenemos los dispositivos de notificación, tenemos los controles de automatismo que hemos comentado, y también la transmisión de alarmas, pues, hacia una central de monitoreo o hacia un software de gestión, ¿no? Tanto los dispositivos, tanto la parte de inicio como la parte de notificación, tienen que estar comunicados hacia el panel de control o los equipos de control a través de circuitos y vías, ¿no? ¿Okay? Como hemos comentado ahí, para el caso por este lado, si el sistema es convencional, este circuito se llama IDC. Si es direccionable, este circuito se llama SLC, ¿no? Y por el lado de notificación, estos circuitos se llaman NAC, ¿no? Después sobre eso habrá una clasificación, clase A, clase B, ¿no?, que es, digamos, los detalles más técnicos ya los desarrollamos en el curso, ¿no? Tenemos las fuentes de alimentaciones, que hemos dicho que tiene fuente primaria, que es la alimentación, y la fuente secundaria, que es la batería. Bien, bueno, acá un poco de detalle de los controles de automatismo, ¿no? Cuando hablamos de manejo de HVAC, de aire acondicionado, apagado de ventiladores y los dampers de los ductos para evitar la propagación, ¿no? En caso de un incendio en un edificio, si el incendio es en un piso, lo que queremos es no que ingrese más aire
con oxígeno, porque el oxígeno es parte del triángulo del fuego. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es apagar el aire acondicionado para que el fuego no se avive más, ¿no? Manejo de electricidad apagado en caso de emergencia, activación de sistemas de rociadores de tipo diluvio, activación de tipos rociadores en preacción para extinguir algunos tipos de incendio, permitir la evacuación mediante bloqueo de puertas, ¿no? Permitir cierre de barreras o cortinas de humo para evitar la propagación de humo, por ejemplo, para escaleras presurizadas, ¿okay? Y sistemas de extinción de incendios para agentes limpios, para aplicaciones tipo data centers o cuartos eléctricos, ¿no? Bien, después, bueno, entrando al panel de control, pues tenemos aquí que es el cerebro, ¿no? Este es el panelito que es el cerebro del sistema, que dentro de sus funciones tiene la distribución de energía hacia los dispositivos. Estos paneles, vamos a ver que en la gran mayoría de los casos alimenta eléctricamente a los dispositivos y también supervisa a todos los circuitos, ¿no? Los diferentes circuitos que son parte del sistema, el panel es el responsable de la supervisión, ¿no? Igualmente tiene la parte software, ¿no? La parte software interno que permite justamente hacer la programación entre las entradas y salidas, ¿no? Para la notificación. Aquí tenemos en esta imagen tres diferentes paneles, ¿no? Un panel convencional, un panel direccionable y un panel inteligente, ¿no? Okay. Bueno, vemos un poco de detalle los sistemas convencionales. Cuando hablamos de un sistema convencional, en este caso nos dice que estos paneles o sistemas trabajan por zonas o grupos de dispositivos. ¿Esto qué significa? Que, digamos, en una instalación podemos tener varios sensores, varios dispositivos. Estos pueden ser, por ejemplo, sensores de humo. ¿Okay? Entonces, estos sensores tienen que ser agrupados en zonas, ¿no? Y esta zona es lo que van a ser trabajados con paneles convencionales. ¿Qué significa? Si se activa alguno de estos sensores, o sea, si se activa este sensor, uno de los sensores de ese grupo, de esa zona, el panel convencional solamente nos avisará que hay una alarma en esa zona. ¿Okay? Más no nos dará la información de cuál de esos detectores de esa zona se ha activado. ¿Okay? Entonces, ese es el concepto de trabajar por zonas, ¿no? Por grupo de dispositivos. Entonces, todos los dispositivos se reportan a un solo grupo, al panel. Por ende, estos sensores que hemos dibujado, digamos, poniendo esquemática en la pantalla, van a, digamos, desde un punto de vista de cableado, de infraestructura, estarán cableados, ¿ok? En un circuito, y esto irá hacia el panel, ¿no? ¿Okay? Entonces, a través de este circuito, estos sensores reportarán sus señales de alarma y también el panel supervisará la integridad de ese circuito. Bien. En este caso se usa el cambio de estado del circuito eléctrico para identificación de las alarmas, ¿no? Entonces, estos sensores internamente son como, tienen como un relay, ¿no? En este caso, cortocircuito, cuando entra en modo alarma, y circuito abierto cuando entra en modo falla, ¿no? Okay. Entonces, a través de estas señales de contacto seco, el panel convencional supervisa el estatus de todos estos dispositivos, pero por grupos, ¿no? Para eso vamos a ver que se requiere una resistencia de fin de línea en este circuito. Eléctricamente, para que funcione eso, requiere una resistencia de fin de línea, ¿okay? Para que justamente mediante parámetros eléctricos se supervise este circuito. Dado que estos son en el fondo como si fueran señales de contacto seco, pues aquí se puede poner en una zona, se puede poner diferentes tipos de dispositivos, ¿no? O incluso diferentes marcas, ¿no? Son muy sencillos y fáciles de programar, no hay mucha complejidad en la programación. Las capacidades están dadas por zonas, entonces si esta es una zona, entonces el panel, su capacidad será en manejar un número de zonas, ¿no? Típicamente vamos a ver que hay de 4, de 6, de 8
de 10 y hasta máximo conozco paneles de 12 zonas convencionales, ¿no? Es lo que he podido ver acá en algunos proyectos, ¿no? Puede haber más, es probable, pero no es muy común, ¿no? Y otra característica importante es de bajo costo, ¿no? Muchas veces la implementación de esta tecnología está relacionado principalmente al costo, ¿no? Ok, ahora, ¿cómo trabaja, no? Vemos un poco aquí ya un esquemático más entendible desde el punto de vista de instalación. Ok, tenemos el panel convencional, tenemos aquí, por ejemplo, dos zonas, zona 1 y zona 2. La zona 1, detectores de humo, ¿no? Y la zona 2, de estaciones manuales, ¿no? De activadores manuales. Bien, en este caso, si hay un incendio y, por ejemplo, este detector se activa, se pone en modo alarma, ¿ok? El panel nos va a avisar que hay una condición de fuego, pero por la zona, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? Entonces, no nos dice cuál de los sensores de esa zona se ha activado. Obviamente, al tener ese inconveniente, lo que vamos a requerir después de recibido la señal es una inspección de todos los sensores que son parte de esa zona, ¿no? Entonces, para poder, digamos, tener poder trabajar o poder ubicar rápidamente cuál es el sensor que se ha ubicado, la persona responsable tiene que conocer los detalles de instalación, ¿no? La zona 1, qué áreas corresponden, ¿no? Tal vez el piso 1, el piso 2, o tal vez un área específica, no sé, almacén, o recepción. Entonces, generalmente esto está relacionado a un área de cobertura, ¿no? Igualmente, si se activa una estación manual, entonces si alguien activa la estación manual, ¿okay? Entonces el panel nos va a indicar que hay una condición de alarma por zona 2, ¿no? Entonces tocará revisar luego todas las estaciones manuales que son parte de esa zona para ver cuál es el que se ha activado, ¿no? Y obviamente todos estos circuitos están supervisados. El panel supervisa la integridad de estos circuitos, de estos cableados, ¿okay? Eléctricamente mediante esta resistencia de fin de línea, ¿no? Para eso, lo que aquí fluye es una corriente eléctrica. La corriente eléctrica por todo el circuito pasa por la resistencia y regresa, y es a través de esa corriente que este panel supervisa la integridad del circuito, ¿no? Si hay un corte del cableado, no va a fluir esa corriente, por lo tanto el panel nos va a reportar un problema de falla, ¿no? ¿Okay? Adicionalmente, con esta corriente también se energiza estos dispositivos, ¿no? Los sensores son energizados para su funcionamiento con esa corriente que viene desde el circuito de la zona, ¿no? Ok, entonces, como resumen, si se activa un dispositivo, el panel es notificado a través por zona, se requiere una inspección detalle a cada uno de los dispositivos para ubicar cuál es el sensor que se activa. Entonces, si el proyecto es pequeño, va a ser una actividad bastante sencilla y fácil de ubicar, ¿no? Pero si el proyecto es grande, un edificio de, no sé, 20 pisos, ya se vuelve complicado poder trabajar con esta tecnología, ¿no? Entonces, por ahí ya se van dando cuenta en qué momento o para qué tipo de proyectos se puede usar estos equipos, esta tecnología, ¿no? Bien. Cuando hay un problema, habíamos comentado, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un corte del cableado, se cortó el cable o se soltaron las conexiones, pues en un sistema convencional este problema será anunciado por zonas. ¿Okay? Hay un problema en la zona 1. Nuevamente se requerirá una inspección para determinar dónde ha sido la causa de ese inconveniente. Bien, entonces más o menos por aquí un esquema, ¿no? De un panel convencional, ¿no? Tiene una cantidad de zonas. Bueno, en la norma vamos a ver que nos dice circuitos de iniciación y de cese, ¿no? Ya tiene 1, 2, 3. Entonces es bastante sencillo.
Y también disponen los dispositivos de los circuitos de notificación, ¿no? La notificación, en este caso, para sirenas o luces estroboscópicas. Bien, luego, ahora vamos a comentar los dispositivos, los sistemas direccionables, ¿no? En este caso, nos dice que los dispositivos van conectados a un mismo circuito en forma paralela, ¿no? En el sistema convencional, en el esquema mostrado, habíamos puesto un circuito de detectores de humo y un circuito detector de estaciones manuales, ¿no? En los sistemas direccionales, aquí se pueden combinar los dispositivos, ¿no? Van a estar en un mismo circuito, podemos encontrar detectores de humo, estaciones manuales u otros dispositivos, ¿no? Van a estar conectados en forma paralela, sin importar su cantidad o ubicación, ¿no? Aquí, cada dispositivo se identifica de forma independiente. Entonces, en los sistemas direccionales, el panel tiene la capacidad de poder identificar cada dispositivo de forma independiente, ¿no? Por lo tanto, tenemos la capacidad a cada dispositivo darle una etiqueta. Una etiqueta, cuando hablamos de etiqueta, generalmente está relacionado a la ubicación, ¿no? Para la mejor identificación. No sé, generalmente es sensor de humo de cocina, ¿no? Sensor de humo de pasadizo, segundo piso, sensor de humo de oficina, gerencia. Clásicas etiquetas que se les pone a los dispositivos de un sistema direccional. En este caso, se maneja ya no el término zona, sino se maneja el término lazo. En este caso estamos hablando del circuito SLC, ¿no? Entonces, un panel, vamos a ver que puede tener uno o más lazos. Y también un panel, dependiendo del tamaño del panel, será también, aparte de la cantidad de lazos que maneja, también será los números de dispositivos, ¿no? A la cantidad de dispositivos que es capaz de soportar. En este caso, el panel recibe mayor información de los dispositivos de campo, ya no a través de contactos secos, sino ya a través de datos, ¿no? Y ahí los dispositivos pueden reportar al panel sus estados de normal, estado de alarma o estado de falla, ¿okay? O alguna otra información. En este caso ya la programación no es tan sencilla, se vuelve un poco compleja, porque hay mayores funcionalidades, como por ejemplo el mapeo de entradas y salidas, ¿no? Entonces ahora lo vamos a ver en el diagrama a qué nos referimos cuando hablamos el tema de mapeo de entradas y salidas en un sistema direccional, ¿no? También, según cada fabricante, estos sistemas direccionales pueden integrarse a otros sistemas, ¿no? También pueden tener esa facilidad. Bien, entonces aquí mostramos, digamos, un esquema de un sistema direccionable. Bien, en este caso vemos que cada sensor, cada dispositivo, ¿no?, maneja una dirección. ¿Okay? Aquí está manejando una dirección, cada uno de ellos. Por acá tenemos el circuito SLC, que es el circuito para los detectores, para los dispositivos de inicio en un sistema direccionable. Bien. Y adicionalmente vamos a ver aquí, aparte de los detectores automáticos, sea de humo o de calor, también las estaciones manuales, también vamos a ver unos módulos, ¿no? Módulos de entrada y módulos de salida, ¿no? En este caso, módulos de relay. Entonces, en los sistemas direccionales se complementan otros grupos de dispositivos que son los módulos, ¿no?, que también nos permiten ingresar señales al circuito o sacar señales del circuito. En este caso, tenemos, por ejemplo, un módulo de entrada para supervisar, en este caso, una válvula, puede ser un detector de flujo en un sistema de extinción de incendios. Y por acá un módulo relay para, por ejemplo, apagar o prender un sistema de aire acondicionado, ¿no? Okay. En este caso tenemos ya una variedad más amplia de dispositivos, y estos son direccionables. Los dispositivos no direccionables, como puede ser este detector de flujo, se conectan vía módulos a un sistema direccionable, ¿no? Okay. Ante un evento de incendio, por ejemplo aquí el detector número 6
nos va a detectar el incendio, el panel nos va a avisar o va a reportar ese evento de incendio indicando justamente el detector que está enviando su señal de incendios. Y también con eso una etiqueta que le hemos puesto a ese detector, ¿no? Para una mayor información al operador de este sistema. Entonces, que dice, el detector 6 está en alarma y este está ubicado, ¿no?, en el lobby, ¿no? Detector de humo del lobby. Entonces, las condiciones de alarma son anunciadas por puntos, lo cual permite una respuesta rápida del personal para la búsqueda del fuego, ¿no? En el caso convencional implicaba revisar todo el circuito, ¿no? En los casos direccionales implica ir directamente al punto, ¿no? Obviamente cuando hablábamos de un edificio de 10 o 20 pisos y estamos hablando de 200, 300 sensores, este tipo de sistemas obviamente son muy ventajosos desde un punto de vista de operación respecto a los sistemas convencionales. ¿Okay? Aquí, cuando hay un problema, por ejemplo, aquí hay un circuito abierto, se abrió el circuito, hemos perdido el detector 6, ¿no? ¿Okay? Hemos perdido el detector 6, todos los demás detectores están todavía conectados al circuito, pero hay un detector que se ha perdido, entonces el problema nos va a reportar, ¿no? El detector 6 se ha desconectado, tenemos un problema, ¿no? Entonces la respuesta también, la localización de ese problema va a ser mucho más rápido que un sistema convencional, ¿no? Porque vamos a ir directamente al punto 6 y ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Aquí los sistemas direccionales tienen una facilidad de que nos permiten hacer conexiones T-taps, ¿no? Estas conexiones en paralelos, que en sistemas convencionales está prohibido, ¿no? Esta es la facilidad. ¿Por qué? Porque en los circuitos SLC, si se han dado cuenta, no requerimos la resistencia de fin de línea, ¿no? No se usa resistencia de fin de línea. Porque la supervisión de este circuito ya no es a través de variables eléctricas, ¿no?, sino es a través de datos. ¿Okay? Esto es la función de mapeo que podemos hacer, ¿no? Podemos programar que ante una entrada, por ejemplo, la activación de un sensor, podemos activar un módulo de salida como un relay, por ejemplo, para apagar el aire acondicionado, ¿no? Entonces, este tipo de programación de inputs con outputs dentro del mismo lazo es lo que le llamamos mapeo, ¿no?, de entrada y salidas. Aparte, que obviamente ante un evento de incendio vamos a activar los dispositivos de notificación, los circuitos NAC, para activar las luces y las sirenas para alertar al personal, ¿no? Por aquí podemos encontrar, digamos, ya un diagrama más grande para un sistema direccionable. Pues tenemos aquí los circuitos SLC, ¿no?, los lazos SLC. En este caso vendría a ser un solo SLC que sale del panel. Tiene los circuitos NAC por aquí. Podemos tener NACs remotos, ¿no? Por acá ven un NAC remoto, o sea, circuitos de notificación remotas que son activadas a través de módulos, ¿no? Por acá hay módulos para activar y supervisar esta fuente remota. Bien. También me permite poder integrarme con un sistema de notificación por parlantes, ¿no?, por audio evacuación. ¿Okay? Permite poder integrar. Puedo supervisar mediante módulos señales, por ejemplo, de un sistema de extinción de incendios del cuarto de bombas. ¿Okay? Bien, entonces ya son sistemas que tienen mayores prestaciones, no solo por la cantidad de sensores, sino por tipos de integraciones que me permite hacer. Ahora veamos un poco los sistemas inteligentes, ¿no? Vamos a ver, dependiendo de algún fabricante o alguna literatura, en algunos casos lo vamos a encontrar como sistemas inteligentes, o en algunos casos, algunos fabricantes lo pueden llamar análogos direccionables. Okay, estos sistemas inteligentes o análogos direccionales tienen todas las prestaciones del sistema direccional, pero traen unas ventajas mayores, ¿no? O sea, tienen las mismas ventajas que un sistema direccionable, pero tienen características adicionales que nos permiten, okay, nos ayudan
para pruebas y mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, imagínense un proyecto de un centro comercial, no sé, se me ocurre el Jockey, ¿no? Yo estimo que ahí debe haber alrededor de entre 1000 o más o menos 1000 sensores, 1000 detectores. Me quedo corto incluso, debe haber más detectores. Entonces, digamos, ahí el inconveniente es, digamos, el post, ¿no? El post operación, el tema del mantenimiento, los correctivos. Imagino que todos los días ahí deben salir alertas de mantenimiento y problemas, ¿no? Ok, en este caso, los detectores, okay, que están en modo normal alarma, estos detectores se convierten como sensores, ¿okay? Entonces, un detector en un sistema direccionable netamente avisa su condición simplemente en estados, ¿no? Estoy en estado normal, estoy en estado de alarma o tengo problemas, por decirlo, ¿no? En un sistema inteligente, en este caso el detector ya es un sensor. ¿Qué significa? Que constantemente está enviando un parámetro como si estuviera midiendo una variable, ¿no? Por ejemplo, un detector de temperatura, por poner un ejemplo, ¿no? Para, digamos, hacer una analogía, ¿no? Un detector, si fuera un detector de temperatura, estaría mandando, por ejemplo, temperatura que está midiendo en ese momento en el ambiente, para poner una analogía, ¿no? Entonces, ya el panel, cuando recibe esa información de esa variable, en base a lo que está programado, el panel es el que decide si ese sensor está en modo alarma o está en modo normal. No es el detector quien decide que está en modo alarma o está en modo normal. ¿Ok? En el caso de los sensores de humo, cuando hablamos de los sensores de humo, ¿ok? Vamos a ver que hay una variable de medición que es el porcentaje de oscurecimiento, ¿ok? El porcentaje de oscurecimiento por una distancia, ¿no? En este caso puede ser por pie, ¿no? Así, ¿no? Entonces, los sensores de humo en un sistema inteligente están enviando hacia el panel constantemente cuál es el valor de esta variable. Y es el panel el que decide, de acuerdo a los umbrales que uno le programa, en qué momento ese sensor entra en modo alarma. ¿Bien? Esa es la principal diferencia entre un sistema direccional y sistema inteligente, ¿no? Entonces, los sensores tienen una capacidad mayor, ¿no? Por lo tanto, con esto nosotros podemos generar reportes, ¿no? Para determinar qué sensor, por ejemplo, tiene una mayor sensibilidad para, por ejemplo, hacer mantenimiento, ¿no? Podemos sacar un reporte de cuál es la variable de sensibilidad que está en este momento en los sensores y probablemente podemos hacer, digamos, discriminar cuáles de los sensores están con suciedad para hacer un proceso de mantenimiento, ¿no? Entonces vuelve algo mucho más rápido. O me permite definir variables, ¿no? Valores de alarmas diferenciados. Por ejemplo, si tengo un edificio en un data center, que es un ambiente mucho más limpio, la sensibilidad puede ser mucho más baja, ¿no? Mientras que en un área de pasadizos o de oficinas donde hay mucho tránsito, polución, la sensibilidad puede ser alta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la programación de un sistema inteligente lleva un nivel mayor de dificultad, ¿no? Bien, entonces aquí ponemos es similar a un sistema direccionable, ¿no? Aquí tenemos un sensor, en este caso el sensor 001, ¿no? Que es un detector de temperatura, por ejemplo. Entonces aquí, a la hora que este sensor reporta su información al panel, lo que va a mandar es un valor que él en este momento está midiendo, ¿no? Por aquí, por ejemplo, 0,62. Y el panel lo que va a hacer es compararlo contra un umbral, ¿no? Que en este caso es 190, ¿no? Entonces, el panel compara esta variable y dice, este sensor está en modo normal, ¿no? No pasa nada. Entonces, esa supervisión que hace el panel a estos detectores para averiguar cuál es el valor que está en este momento es mediante el proceso de pooling, ¿no? ¿Okay? Entonces, el pooling es el interrogatorio que hace el panel a cada uno de los dispositivos para preguntar en qué estado está y cuál es ese valor, ¿no? Analógico
que va a transmitir hacia el panel. Para hacer esta comparativa y en base a eso, es decir, está OK o está en modo alarma, ¿no? Igualmente aquí un sensor de humo, la 002, tiene un valor y tiene un umbral que está programado, ¿no? Si dan cuenta, puede ser umbrales distintos para cada detector. Podemos definir umbrales distintos para cada detector. Obviamente hay dispositivos que son netamente contacto seco, ¿no? Relay es un contacto seco, por lo tanto, este va a estar activado o va a estar apagado. No hay un umbral con la cual compararse, ¿no? Igual una estación manual, ¿no? Una estación manual es simplemente un switch, ¿no? O está apagado, está en modo on o está en modo off, ¿no? Entonces no hay un valor analógico y tampoco hay un umbral, ¿no? Bien, entonces el valor analógico corresponde, que puede ser a una variable, por ejemplo, de calor o de humo, ¿no?, que está detectando en esa área, es comparado contra un umbral, ¿no? Para que el panel calcule y determine si ese sensor está en modo alarma y pueda en ese momento activar los dispositivos de notificación, ¿no?, para activar la sirena, la luz estroboscópica, ¿no? Entonces, características adicionales que podemos comentar de un sistema inteligente, ¿no?, tienen características mejoradas que los convencionales y los direccionables, ¿no? Por ejemplo, tienen la capacidad de compensar la suciedad. Uno de los grandes problemas en un sistema de detección de incendios, que principalmente se hace a través de detectores de humo, es el tema de la suciedad, ¿no? La suciedad genera muchas falsas alarmas en este tipo de detectores, lo que hace súper complicado y en algunos usuarios hacen que apaguen el sistema, ¿no?, por generar mucha molestia, que no debería ser, ¿no? Entonces, estos sistemas inteligentes nos permiten, uno, generar compensación de suciedad, porque van midiendo la variable. El humo, por suciedad, digamos, entre comillas, el crecimiento es gradual, mientras que el humo por incendio es un crecimiento mucho más acelerado, ¿no? Entonces, estos sistemas inteligentes son capaces de determinar si el valor que están midiendo en ese momento el sensor es por acumulación de suciedad o porque efectivamente hay un crecimiento del humo, ¿no? También nos permite generar alertas de mantenimiento, ¿no? Entonces, el detector, antes de llegar a su umbral de activación, pues un umbral anterior se haya configurado como mantenimiento, nos genera una alerta de mantenimiento. Como también hemos visto, podemos ajustar la sensibilidad de los detectores. Para data center es una sensibilidad, para cocinas otra sensibilidad, y así, ¿no? Podemos tener sensibilidad distintos. Para día, una sensibilidad alta. Para noche, una sensibilidad más baja, porque en la noche no debe haber nadie, sí debe haber una mayor supervisión. Podemos generar funciones mediante ecuaciones lógicas. La activación de un circuito de notificación, ¿no? Para activar un circuito de notificación, un NAC, en el panel podemos generar una función lógica, ¿no? Por ejemplo, si se activa un detector de humo en un piso determinado, no es suficiente condición para activar el NAC, sino que se active una estación manual, ¿no? Entonces, la activación de cualquier detector de humo más una estación manual, mediante una función lógica, puede hacer que se active recién el circuito de notificación, ¿sí? Nos permite también hacer control de automatismos, ¿no?, extinción de incendios, agentes limpios, y también una de las grandes ventajas de los sistemas inteligentes es que podemos trabajar paneles en redes, ¿no? O sea, redes de paneles. Más de un panel conectados entre sí y que fungen como si fueran un panel en sí, ¿no? Son paneles en redes y poder también ser monitoreados desde un software, ¿no?, desde un software de monitoreo. Bien, por aquí se me ha movido el esquema, disculpen, rápidamente. Esto vendría a ser un esquema, digamos, de un sistema inteligente. Que aquí tenemos dos paneles, panel 1 y panel 2, que están en red, conectados en red. Entonces, desde el panel 1 puedo ver, se puede supervisar las señales de lo que ocurre en el panel 2 y viceversa, ¿no? Tenemos los circuitos, los dispositivos de inicio en cada panel, los dispositivos de notificación también, y adicionalmente, aparte de trabajar en red, también pueden estar incorporados dentro del panel los sistemas de notificación por voz, ¿no?
habíamos dicho que en los sistemas direccionales la notificación por voz es, digamos, un sistema que se puede eh, interconectar, ¿ok? Pero en los sistemas inteligentes la notificación de por voz es un sistema que puede estar incluido en el mismo panel, ¿no? Bien, entonces estos tipos de sistemas inteligentes ya estamos hablando para proyectos de gran envergadura, ¿no? Como les había comentado, centros comerciales, hospitales, plantas industriales, etcétera. Ok, eso, digamos, un poco comentarles en esta charla y agradecerles por su participación. Cualquier consulta, pues estamos para poderlos comentar. Gracias. Correcto, ingeniero. Muchas gracias por la presentación. Antes de ello, de pasar a la ronda de preguntas, perdón, quería recordarles a los participantes que estamos programando el curso de Sistemas de Control de Acceso para el día jueves 20 de agosto. Bueno, la frecuencia de días es martes y jueves de 7 a 10. Para cualquier consulta nos pueden escribir al correo informes@inictel-mediouni.edu.p o consultas directas al correo jruiz@inictel-mediouni.edu.p. Correcto. Ingeniero, le voy a detallar algunas consultas de los participantes. La primera de ellas es, por normativa técnica, ¿cuál es la altura máxima para instalar detectores de humo? Bien, como les había comentado, ¿no? La normativa de diseño, de instalación y mantenimiento, estamos hablando de la NFPA 72, una norma, un estándar americano, que es incluso en nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, que es de obligatorio cumplimiento, se indica, ¿no? Okay, entonces, respecto a la altura de instalación de los detectores, no hay una restricción en esa norma, ¿no? O sea, los detectores de humo se pueden instalar a alturas más allá de los 3 o 4 metros que son los techos típicos, ¿no? Se pueden instalar. Ok, entonces, desde ese punto de vista no hay un límite, pero digamos, hay otros foros, otras organizaciones que sí, en base a experiencia y a buenas prácticas, te van limitando o incluso recomendándote tecnologías para ciertos tipos de aplicaciones, ¿no? Que generalmente estamos hablando máximo de 12 metros, a 12 metros como altura máxima para instalar detectores de humo, ¿no? Ok, entonces, ante la pregunta, desde el punto de vista de la NFPA no hay un límite de altura, o sea, se puede instalar, pero hay otros Correcto. foros, otras organizaciones que sí nos pueden limitar la altura, ¿no? Listo. Correcto, ingeniero. Otra consulta sería, ¿los sistemas híbridos son direccionales y convencionales? Bien, sí, ahí comercialmente hemos visto productos que hay que te llaman detectores, sistemas híbridos, paneles híbridos, que sí, efectivamente están relacionados a paneles que tienen zonas convencionales y tienen la capacidad también de manejar sistemas direccionables, ¿no? O sea, detectores direccionales. Correcto. Acá hay otra consulta que dice, para los sistemas convencionales, ¿los proyectos enlazan las estaciones manuales con los detectores de humo influye en la operatividad del sistema? ¿Es factible realizar dicha práctica? Eh, digamos, técnicamente va a funcionar el sistema, pero el problema radica en la operación, ¿no? O sea, el problema lo dejas al usuario, ¿no? Al momento para la operación y en el caso de ante la activación, ¿no? Una cosa es que el incendio venga por un detector de humo y otra cosa es que el incendio pueda venir porque alguien manualmente haya activado, ¿no? ¿Ok? Entonces, si tú mezclas diferentes tecnologías, detectores de humo o una estación manual en un mismo circuito, pues en un sistema convencional no le va a decir, ¿no? Al operador se activó la estación manual, se activó el sensor de humo, se activó la zona. Va a ser tarea del operador a ir a buscar, ¿no? Como detective, para ver por dónde ha venido esa señal de alarma, ¿no? Entonces le complicas la vida. Por eso que se recomienda como buenas prácticas es que una zona debería ser un solo tipo de detector, ¿no? O detector de humo, o estaciones manuales, o detector de temperatura, para que al momento de la operación pues se pueda dar una facilidad al usuario. Correcto. La siguiente pregunta es, ¿en espacios con ventilación cruzada o áreas con ventanas abiertas, se debe instalar detectores de humo?
Ok. A la pregunta así, tal cual, no. Para instalar detectores de humo, desde el punto de vista de diseño hay que cumplir ciertas condiciones que los pone la NFPA, ¿no? Dentro de eso, las restricciones, hay dos cosas, que el ambiente sea, digamos, con cierto nivel de limpieza, o sea, no sea un ambiente de polución. En ambientes de alta polución no se recomienda instalar detectores de humo, y en ambientes donde hay flujos de aire, ¿no? ¿Okay? Hay un límite máximo que te pone la norma respecto al flujo de aire que debe haber un ambiente para instalar un detector de humo, ¿no? En las condiciones que describe en la pregunta, ventanas abiertas o esas cosas, no se recomienda instalar detectores de humo. Si hay un riesgo de incendio en ese ambiente y se tiene que proteger, entonces se tiene que ir hacia otros variables, ¿no? No solamente el humo, podría ser a través de detectores de calor o tal vez detectores de flama, ¿no? Entonces toca evaluar las otras alternativas. Correcto. Vamos por la última pregunta, que vendría a ser, ¿cómo se conecta con los sistemas de intrusiones y qué ventaja? Perdón, Julián, no te escuché la pregunta, se entrecortó. Sí, no se preocupe, lo Julián, repito. no, Es ok. ¿cómo se conecta estos sistemas con los sistemas de intrusiones y qué ventajas se tendrían? A ver, buena pregunta. Los sistemas de intrusión son otros sistemas, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de incendio, estamos hablando también de otros sistemas, son sistemas independientes, ¿no? O sea, hay un panel de intrusión y hay un panel de incendio, que son hardwares totalmente distintos. Ahora, los sistemas de intrusión, muchos de los fabricantes incorporan la capacidad de poder supervisar detectores de humo, pero si uno revisa las hojas técnicas y especificaciones, generalmente la gran mayoría de los fabricantes solamente tienen la capacidad de supervisar una sola zona de tipo convencional en un panel de incendios comercial, ¿no? Hay algunos paneles de algunos fabricantes que sí, sus paneles de intrusión, mediante ciertas tarjetas adicionales o ciertos hardware adicionales, están certificados para manejar más circuitos convencionales como parte de su instalación, ¿no? Entonces, con eso lo que voy es, hay que revisar las capacidades del panel que tengan efectivamente la capacidad de manejar zonas convencionales, ¿no? Lo que muchas veces las malas prácticas se hace es que, digamos, se confunde zonas de intrusión con zonas de incendio, ¿no? Entonces, en un panel de intrusión, pues lo convierten en panel de incendios a través de sus zonas de intrusión, ¿no? Que eso sería antitécnico y tiene muchas complicaciones, ¿no? Correcto, ingeniero. Bueno, con esta última consulta estaremos dando fin al evento, a la transmisión. Bueno, no sin antes agradecerle a usted por el conocimiento brindado el día de hoy, así también a los participantes por su participación en el webinar. Bueno, no olvidar que estamos empezando el curso Sistemas de Control de Acceso el día jueves 20 de agosto a las 7 de la noche. Las consultas nos las pueden hacer llegar al correo informes@inictel-mediouni.edu.p o al correo jruiz@inictel-mediouni.edu.p. Agradecemos a todos su participación en el día de hoy y que tengan buenas noches. Gracias, hasta luego.